El polvo danzaba en los rayos de sol que se filtraban por la pequeña ventana del ático de la casa colonial en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Elena Márquez, de 28 años, subía las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, cargando una caja de cartón vacía. Había heredado la casa de su abuela Esperanza apenas 3 meses atrás, y finalmente había encontrado el valor para comenzar a revisar las pertenencias acumuladas durante décadas. «Dios mío, abuela, ¿cómo pudiste guardar tantas cosas?», murmuró Elena mientras observaba las torres de cajas, muebles cubiertos con sábanas y baúles antiguos que llenaban cada rincón del ático. El aire estaba cargado de nostalgia y el aroma a madera vieja. Elena había crecido en esa casa, corriendo por los pasillos de mosaicos mientras su abuela preparaba tamales en la cocina. Esperanza Márquez había sido una mujer fuerte, que trabajó como secretaria en la Secretaría de Educación Pública durante más de 30 años, siempre reservada sobre su pasado. La tarde caía lentamente sobre Coyoacán, y Elena decidió que solo revisaría una sección más antes de bajar a preparar la cena. Mientras movía una cómoda antigua, notó algo que brillaba detrás de ella. Al acercarse, descubrió una pequeña caja metálica escondida entre las vigas de madera, cubierta por décadas de polvo. Sus manos temblaron ligeramente mientras la abría. El interior estaba forrado con terciopelo rojo y contenía fotografías en blanco y negro, documentos amarillentos y, en el fondo, una cinta VHS sin etiqueta, envuelta cuidadosamente en un paño de seda. «¿Qué será esto?», se preguntó Elena, sosteniendo la cinta con cuidado. La superficie estaba ligeramente rayada por el tiempo, pero parecía estar en buen estado. Había algo en el peso de la cinta, en la forma tan cuidadosa en que estaba guardada, que le sugería que no era una simple grabación familiar. Elena examinó las fotografías. En ellas se veía a su abuela mucho más joven, en lo que parecían ser oficinas gubernamentales, hablando con hombres en trajes formales. Una foto en particular llamó su atención. Esperanza conversando seriamente con un hombre de lentes en lo que parecía ser un edificio en construcción. El teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de su primo Miguel, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. «¿Cómo vas con la casa de la abuela? Si encuentras algo interesante, ya sabes que puedo ayudarte a investigarlo». Elena observó la cinta una vez más, sintiendo una extraña conexión con su abuela fallecida. Había crecido escuchando historias sobre lo dedicada que era Esperanza a su trabajo, pero siempre había notado una tristeza en sus ojos cuando hablaba de los viejos tiempos en el gobierno. Decidió llevarse la caja completa. Esa noche, en su departamento en la colonia Roma Norte, conectó su vieja videocasetera que había guardado por nostalgia. Las primeras imágenes aparecieron en la pantalla en blanco y negro. La fecha mostrada era 15 de octubre de 1986, y se veía lo que parecía ser un edificio gubernamental en construcción. El clima se veía nublado en la grabación, típico del otoño en la Ciudad de México. La cámara se movía nerviosamente, como si quien grababa estuviera tratando de pasar desapercibido. Entonces escuchó la voz del camarógrafo, que susurraba con evidente nerviosismo: «Si algo me pasa, que esto sea la prueba de lo que realmente pasó aquí». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pausó la grabación y miró hacia la ventana de su departamento, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Sin dudarlo, tomó su teléfono para llamar a Miguel. «Miguel, necesito que vengas a mi departamento. Encontré algo en las cosas de la abuela que creo que deberías ver». Miguel Castillo llegó al departamento de Elena esa misma noche, cargando una mochila llena de equipo técnico. A sus 35 años, había desarrollado una reputación sólida como investigador meticuloso, especializado en documentos históricos y evidencia audiovisual de México. Su experiencia en el INAH lo había entrenado para detectar anomalías en documentos y grabaciones. «Enséñame qué encontraste», dijo Miguel, ajustando sus lentes mientras Elena preparaba café en la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el pequeño departamento, mientras afuera comenzaba a lloviznar suavemente. Cuando vieron juntos la grabación, Miguel se inclinó hacia adelante, concentrado. Las imágenes mostraban el interior de lo que parecía ser un edificio en construcción, con trabajadores moviéndose entre estructuras de concreto y acero.
La voz del camarógrafo era clara pero tensa, y se podía escuchar el ruido de maquinaria pesada de fondo. «Espera, pausa ahí», indicó Miguel, señalando la pantalla. «Ese edificio, ¿no te parece familiar la arquitectura?» Elena entrecerró los ojos estudiando los detalles. «Se parece a los hospitales públicos que construyeron después del terremoto, pero no puedo identificar cuál específicamente». «Exacto. Y fíjate en la fecha, octubre de 1986. Muchos de los hospitales estaban siendo reconstruidos después del sismo del 85», explicó Miguel, tomando notas detalladas en su libreta. «Pero hay algo extraño en estas imágenes que no puedo identificar aún». La grabación continuaba mostrando trabajadores que parecían nerviosos, mirando constantemente hacia las cámaras de seguridad. El camarógrafo se movía con cuidado, acercándose a una zona donde varios hombres con trajes oscuros hablaban en voz baja, con un ingeniero que llevaba un casco amarillo y planos enrollados bajo el brazo. «No pueden cambiar las especificaciones ahora», se escuchaba decir a uno de los hombres del traje, con acento de la capital pero tono autoritario. «Los contratos ya están firmados y el cronograma no puede retrasarse. Pero los cálculos estructurales no coinciden con estas modificaciones», respondía el ingeniero con evidente preocupación y frustración en la voz. «Si construimos así, el edificio no resistirá otro sismo de magnitud considerable». Miguel y Elena se miraron con expresiones de asombro. La conversación sugería algo mucho más serio y peligroso de lo que habían imaginado inicialmente. «Elena, esto no es una simple grabación familiar», dijo Miguel pausando el video y cerrando su libreta. «Si estamos interpretando correctamente lo que escuchamos, esto podría documentar actos de corrupción en obras públicas. Necesitamos ayuda profesional». «¿Corrupción? Pero mi abuela trabajaba en educación, no en construcción», respondió Elena confundida. «Sí, pero en los años 80, especialmente después del terremoto, muchos funcionarios de diferentes secretarías trabajaban en comisiones especiales para la reconstrucción», explicó Miguel. «Es posible que tu abuela haya estado asignada temporalmente a supervisar aspectos administrativos de alguna obra». Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando las gotas de lluvia que resbalaban por el cristal. «¿Crees que mi abuela sabía algo sobre esto? ¿Que tal vez fue testigo de algo importante? Es muy posible. Y si decidió guardar esta grabación durante tantos años, significa que sabía exactamente lo importante que era», reflexionó Miguel. «Pero primero necesitamos verificar la autenticidad de la grabación y entender exactamente qué edificio es ese y quiénes son las personas que aparecen». Miguel sacó su laptop y comenzó a conectar cables para digitalizar la cinta. «Voy a hacer copias de seguridad y también voy a contactar a un especialista en análisis forense digital. Pero antes de eso, necesitamos revisar todo lo demás que encontraste en esa caja». Elena trajo la caja metálica y vaciaron su contenido sobre la mesa del comedor. Además de las fotografías, había cartas personales, algunos recibos de viajes oficiales y lo que parecía ser un diario personal de Esperanza con entradas fechadas entre 1985 y 1987. «Mira esto», dijo Elena abriendo el diario en una página marcada con una cinta roja. «Octubre 15, 1986. Hoy Carlos me entregó algo que podría cambiar todo. No sé si tengo el valor de hacer lo que él me pide, pero tampoco puedo ignorar lo que está pasando». Miguel leyó por encima del hombro de Elena. «¿Quién es Carlos?». Elena pasó las páginas del diario buscando más referencias. «Aquí dice, Carlos Herrera, el ingeniero más honesto que he conocido. Si algo le pasa, será porque se negó a ser parte de esta farsa». «Carlos Herrera», murmuró Miguel, sacando su teléfono. «Voy a buscar información sobre él en los archivos del gobierno». Mientras Miguel investigaba, Elena continuó leyendo el diario. Las entradas revelaban la angustia creciente de su abuela durante esos meses, su conflicto entre la lealtad a su trabajo y su conciencia moral. «Elena», dijo Miguel con voz seria, leyendo desde su teléfono. «Carlos Herrera murió en un accidente automovilístico en noviembre de 1986, apenas un mes después de la fecha de esta grabación». Elena sintió que el estómago se le encogía. El departamento parecía haberse vuelto más frío de repente. «¿Un accidente? Según los registros oficiales, sí.
Pero ahora que sabemos el contexto... Miguel no terminó la frase, pero ambos entendían las implicaciones. Elena cerró el diario y miró fijamente la cinta VHS que ahora descansaba junto a la computadora de Miguel. Creo que mi abuela guardó esto porque sabía que algún día alguien necesitaría la verdad. Al día siguiente, Elena despertó con una sensación de urgencia que no había experimentado antes. Los sueños de la noche habían estado llenos de imágenes de su abuela y fragmentos de la grabación. Después de desayunar, decidió regresar a la casa de Coyoacán para buscar más evidencia. Miguel la acompañó y juntos revisaron sistemáticamente el ático, esta vez con más cuidado y metodología. Elena conocía los hábitos de su abuela. Era una mujer organizada que guardaba todo con propósito. «Mira esto», dijo Miguel, encontrando otra caja pequeña detrás de un baúl. Está marcada con las mismas iniciales que la caja de la cinta. Dentro encontraron más documentos, copias de oficios internos de la Secretaría de Educación Pública, correspondencia oficial y, sorprendentemente, planos arquitectónicos doblados cuidadosamente. Elena extendió uno de los planos sobre una mesa improvisada. Es el plano de un hospital. Mira, aquí dice Hospital General de la Zona Norte, Proyecto de Reconstrucción 1986, y está firmado por Carlos Herrera, observó Miguel, señalando la esquina inferior derecha del documento. Esto confirma que él era el ingeniero responsable del proyecto que vemos en la grabación. Mientras examinaban los documentos, Elena encontró algo que la dejó sin aliento. Una carpeta marcada como «Confidencial», que contenía fotografías tomadas desde diferentes ángulos del mismo edificio que aparecía en la cinta VHS. «Miguel, estas fotos fueron tomadas por mi abuela», dijo Elena, reconociendo la letra de esperanza en las anotaciones al reverso de las imágenes. «Mira las fechas, desde septiembre hasta noviembre de 1986. Las fotografías mostraban la progresión de la construcción, pero también capturaban momentos específicos, reuniones entre los mismos hombres de la grabación, camiones llegando con materiales y, lo más importante, evidencia de que las especificaciones del edificio habían sido modificadas durante la construcción. Tu abuela no solo fue testigo casual», dijo Miguel, estudiando las imágenes. «Estuvo documentando todo sistemáticamente. Era una investigación propia». Elena se sentó en una silla vieja, abrumada por la revelación. Pero, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Por qué guardó todo esto en secreto? Miguel encontró la respuesta en una carta que Esperanza había escrito, pero nunca enviado, fechada en diciembre de 1986. Después de lo que le pasó a Carlos, entiendo que hay fuerzas muy poderosas que no quieren que esta verdad salga a la luz. No tengo el poder para enfrentarlos ahora, pero algún día alguien sí lo tendrá. Esta evidencia esperará el momento correcto. Ella sabía que era peligroso, murmuró Elena. Por eso esperó. Por eso lo escondió también. Miguel revisó más documentos y encontró algo crucial. Una lista de nombres con números telefónicos y direcciones. «Elena, mira esto. Tu abuela mantenía contacto con otros empleados del gobierno que habían trabajado en proyectos similares. ¿Crees que hay más gente que sabe sobre esto? Es posible, pero después de casi 40 años necesitamos ser muy cuidadosos sobre cómo nos acercamos a ellos», advirtió Miguel. Elena tomó su teléfono y marcó el primer número de la lista. Una voz femenina anciana respondió. «Bueno, disculpe, ¿habla la señora Carmen Telles?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Elena Márquez, nieta de Esperanza Márquez. Encontré su número entre las pertenencias de mi abuela y quería preguntarle si la recuerda». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Esperanza, claro que la recuerdo. Trabajamos juntas en el gobierno durante muchos años. Me dio mucha tristeza saber de su fallecimiento. Señora Carmen, me pregunto si usted sabe algo sobre unos documentos que mi abuela guardó relacionados con construcciones de hospitales en los años 80. Otro silencio, pero esta vez Elena pudo escuchar que la respiración de la mujer se agitaba. «Niña, ¿dónde estás llamando? ¿Hay alguien más escuchando? Estoy en casa de mi abuela con mi primo. Nadie más está aquí. Esperanza me habló de esos documentos antes de jubilarse. Me dijo que si algo le pasaba, alguien de su familia debería saber la verdad. ¿Encontraste lo que ella guardó?» Elena sintió que el corazón se le aceleraba.
Sí, encontré una cinta y documentos. ¿Puede decirnos qué sabe al respecto? No por teléfono, respondió Carmen firmemente. Si realmente eres quien dices ser, ven a verme mañana. Tengo cosas que mostrar que complementan lo que tu abuela guardó. Carmen les dio su dirección en la colonia del Valle y colgó. Elena y Miguel se miraron con una mezcla de emoción y nerviosismo. Esto se está volviendo más grande de lo que pensamos, dijo Miguel. Elena asintió, guardando cuidadosamente todos los documentos en cajas organizadas. Pero tengo la sensación de que apenas estamos comenzando a descubrir la verdad. Al día siguiente, Elena y Miguel se dirigieron a la colonia del Valle para encontrarse con Carmen Telles. El trayecto en metro les permitió hablar sobre la estrategia. Necesitaban ser cautelosos pero directos, ya que Carmen había demostrado conocer más de lo que inicialmente había revelado. La casa de Carmen era una construcción de los años 70, modesta pero bien mantenida, con un pequeño jardín frontal lleno de plantas. Carmen, una mujer de 68 años con cabello completamente blanco y ojos alerta, los recibió después de verificar sus identidades a través de la ventana. «Pasen, pero antes necesito estar segura de que nadie los siguió», dijo Carmen, mirando nerviosamente hacia la calle antes de cerrar la puerta. El interior de la casa estaba decorado con muebles de época y fotografías familiares. Carmen los condujo a la sala y les sirvió café antes de sentarse frente a ellos con expresión seria. «Esperanza y yo fuimos más que compañeras de trabajo», comenzó Carmen. «Nos conocimos en 1975, cuando ambas entramos a trabajar en la SEP. Después del terremoto del 85, nos asignaron a una comisión especial para supervisar la reconstrucción de edificios educativos y de salud». Elena sacó su libreta para tomar notas. ¿Qué tipo de supervisión hacían? Oficialmente, verificábamos que los proyectos cumplieran con los presupuestos asignados y los cronogramas establecidos, pero en la práctica, comenzamos a notar irregularidades que nos preocuparon mucho, explicó Carmen, levantándose para buscar una carpeta en un mueble antiguo. Carmen regresó con documentos que databan de la misma época que los encontrados por Elena. «Miren esto. Órdenes de cambio de especificaciones técnicas que llegaban después de que los proyectos ya habían comenzado». Miguel examinó los documentos. «Estos cambios reducen significativamente la calidad de los materiales y la resistencia estructural de los edificios». «Exacto. Y cuando Esperanza y yo preguntamos sobre estos cambios, nos dijeron que eran optimizaciones necesarias para cumplir con el presupuesto», continuó Carmen con amargura en la voz. Elena se inclinó hacia adelante. «¿Conocieron personalmente a Carlos Herrera?» Carmen asintió lentamente. Carlos era diferente a los otros ingenieros. Se preocupaba genuinamente por la seguridad de las construcciones. Cuando comenzó a cuestionar las modificaciones, empezó a recibir presión de sus superiores. «¿Qué tipo de presión?», preguntó Miguel. «Al principio fueron amenazas laborales. Si no cooperas, puedes buscar trabajo en otro lado». Pero después se volvió más personal. Recibía llamadas a su casa, seguimientos cuando salía del trabajo, explicó Carmen, visiblemente nerviosa. Elena sintió un escalofrío. «¿Y mi abuela sabía todo esto?» «Tu abuela fue quien me alertó sobre lo que estaba pasando. Ella tenía acceso a correspondencia confidencial y comenzó a notar un patrón. Los mismos funcionarios estaban involucrados en múltiples proyectos donde ocurrían las mismas irregularidades». Carmen se levantó nuevamente y regresó con una caja similar a las que Elena había encontrado. «Después de la muerte de Carlos, tu abuela y yo decidimos documentar todo lo que pudiéramos. Teníamos miedo, pero también sabíamos que alguien tenía que preservar la evidencia». «¿Cuántos proyectos estaban comprometidos?», preguntó Miguel, examinando los nuevos documentos. «Por lo menos 8 que pudimos confirmar, 3 hospitales, 2 escuelas secundarias, una clínica del IMSS y 2 edificios administrativos», respondió Carmen, mostrando una lista manuscrita. «Todos construidos entre 1986 y 1989, todos con las mismas irregularidades». Elena se sintió abrumada por la magnitud de lo que estaban descubriendo. «¿Por qué nunca denunciaron esto?». Carmen la miró con tristeza. «Lo intentamos. En 1987, Esperanza y yo preparamos un reporte detallado y lo presentamos a nuestro supervisor directo. Una semana después, nos transfirieron a departamentos diferentes
y nos advirtieron que mantuviéramos nuestras preocupaciones dentro de los canales apropiados. ¿Y después qué pasó?, insistió Elena. Después de la transferencia, comenzamos a recibir el mismo tipo de intimidación que había recibido Carlos: llamadas anónimas, seguimientos, insinuaciones de que nuestras familias podrían estar en peligro si seguíamos causando problemas, explicó Carmen con voz quebrada. Miguel tomó notas furiosamente. ¿Recuerdan nombres específicos de los funcionarios involucrados? Carmen asintió y señaló varios nombres en los documentos. El principal era Rodolfo Méndez, subdirector de Obras Públicas. También estaba involucrado Aurelio Campos, del Departamento de Contratos, y varios representantes de la empresa constructora Edificaciones del Valle. ¿Edificaciones del Valle?, repitió Elena. Ese nombre me suena familiar. Deberías conocerlo. Esa empresa creció enormemente después de los contratos post-terremoto y ahora es una de las constructoras más grandes del país, explicó Carmen. Miguel y Elena intercambiaron miradas. Estaban descubriendo no solo un caso de corrupción, sino una red sistemática que había operado durante años y aparentemente continuaba operando. Carmen, ¿estaría dispuesta a ayudarnos a llevar esta información a las autoridades?, preguntó Elena. Carmen suspiró profundamente. He esperado 38 años para que alguien hiciera esta pregunta. Sí, estoy lista. Esperanza y yo siempre supimos que algún día tendríamos que hablar. Cuando salieron de la casa de Carmen, Elena se sintió diferente. Ya no era solo curiosidad sobre las pertenencias de su abuela, ahora entendía que tenían la responsabilidad de buscar justicia para todas las personas que habían sido puestas en riesgo por esta corrupción. Miguel, esto es mucho más grande de lo que imaginamos, dijo Elena mientras caminaban hacia el metro. Lo sé, y creo que es hora de contactar a las autoridades, pero necesitamos hacerlo de la manera correcta, con alguien en quien podamos confiar. Elena asintió, sintiendo el peso de las cajas de evidencia que llevaban. La búsqueda de respuestas se había convertido en una misión de justicia. Miguel había pasado toda la noche investigando qué autoridad sería la más apropiada para manejar el caso. Sus contactos en el INAH le habían recomendado a la licenciada Patricia Ramírez, una fiscal especializada en casos de corrupción en obras públicas que trabajaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Patricia tiene una reputación impecable, le explicó Miguel a Elena mientras desayunaban en un café cerca de las oficinas de la Fiscalía. Ha manejado algunos de los casos de corrupción más importantes de los últimos años, y lo más importante, no tiene conexiones políticas que puedan comprometer la investigación. Elena removía nerviosamente su café. ¿Estás seguro de que es la persona correcta? Después de lo que nos contó Carmen, no sé en quién confiar. Es precisamente por eso que tenemos que ser muy cuidadosos en elegir a la persona correcta desde el principio, respondió Miguel. Patricia no solo tiene experiencia, sino que también tiene un equipo especializado en análisis forense de documentos y evidencia audiovisual. Llegaron a las oficinas de la Fiscalía 1 hora antes de su cita programada. El edificio era imponente, con seguridad estricta y un ambiente que transmitía seriedad institucional. Elena llevaba una mochila con copias de todos los documentos más importantes, mientras Miguel cargaba el equipo para reproducir la cinta VHS. Patricia Ramírez los recibió en su oficina, un espacio funcional decorado con diplomas y reconocimientos. Era una mujer de 45 años, de estatura media, con cabello corto y una mirada inteligente que transmitía tanto profesionalismo como calidez humana. Miguel me contó por teléfono que tienen evidencia relacionada con corrupción en construcciones post-terremoto, comenzó Patricia, invitándolos a sentarse. Debo advertirles que necesitaremos verificar la autenticidad de cualquier evidencia antes de proceder. Elena y Miguel le explicaron detalladamente cómo habían encontrado la cinta y los documentos, mostrando también las conexiones con Carmen Telles y la evidencia adicional que habían recopilado. Esto es muy interesante, comentó Patricia mientras revisaba los documentos. Los casos de corrupción en construcciones de esa época han sido difíciles de procesar porque la mayoría de la evidencia se perdió o se destruyó con el tiempo. Cuando reprodujeron la cinta VHS, Patricia prestó atención a cada detalle, tomando notas
y pausando en momentos específicos para analizar mejor las conversaciones y las imágenes. La calidad de esta grabación es excepcional para 1986, observó Patricia. Y las conversaciones que documentan son claramente evidencia de corrupción y posible negligencia criminal. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Qué opina sobre la autenticidad? Preliminarmente, todo parece auténtico, pero necesitaremos análisis forenses completos. También vamos a necesitar verificar la identidad de las personas que aparecen en la grabación y corroborar los documentos con archivos oficiales, explicó Patricia. Elena sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Patricia consultó su calendario. Primero voy a asignar un equipo especializado para que analice toda la evidencia. Esto incluirá análisis técnico de la cinta, verificación de documentos y búsqueda en archivos históricos. También vamos a necesitar entrevistar a Carmen Telles formalmente. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso?, preguntó Miguel. El análisis inicial debería estar listo en 2 semanas. Pero debo advertirles que, si decidimos proceder con una investigación formal, esto se volverá público eventualmente, explicó Patricia con seriedad. Elena pensó en su abuela y en Carlos Herrera. Mi abuela guardó esta evidencia durante 38 años, esperando que alguien hiciera lo correcto. No puedo decepcionar esa confianza. Patricia asintió con respeto. Entiendo. Y debo decirles que, basándome en mi experiencia, esta evidencia podría ser la clave para resolver no solo casos históricos, sino también para investigar si estas prácticas continuaron en años posteriores. ¿Cree que esto podría seguir pasando?, preguntó Elena alarmada. Los patrones de corrupción raramente se limitan a un periodo específico. Si encontramos evidencia sólida de una red de corrupción en los 80, es muy probable que evolucionara y continuara operando de diferentes formas, explicó Patricia. Miguel sacó su libreta. ¿Hay algo específico que debamos hacer mientras ustedes analizan la evidencia? Mantengan toda la evidencia original en lugar seguro y no hablen con nadie más sobre el caso hasta que tengamos los resultados del análisis, advirtió Patricia. También quiero que me informen inmediatamente si alguien los contacta preguntando sobre lo que encontraron. Cuando salieron del edificio, Elena se sentía diferente. Ya no eran solo 2 personas curiosas investigando el pasado, ahora eran parte de una investigación oficial que podría tener consecuencias importantes. ¿Crees que hicimos lo correcto?, le preguntó Elena a Miguel mientras caminaban por Paseo de la Reforma. Estoy seguro de que sí, respondió Miguel. Tu abuela y Carlos Herrera merecen que se sepa la verdad, y todas las personas que han usado esos edificios durante décadas merecen saber si estuvieron en peligro. Elena asintió, pero por dentro se preguntaba qué otras revelaciones les esperaban en las próximas semanas. 2 semanas después, Patricia los citó nuevamente en su oficina. Esta vez estaba acompañada por el doctor Fernando Aguirre, ingeniero estructural consultor de la Fiscalía, y la licenciada Ana Morales, especialista en análisis forense de documentos. Los resultados del análisis han superado nuestras expectativas, comenzó Patricia con una expresión seria. La cinta es completamente auténtica. Los documentos han sido verificados contra archivos oficiales y hemos identificado a todas las personas que aparecen en la grabación. Dr. Aguirre abrió una carpeta con reportes técnicos. Lo más preocupante es lo que encontramos cuando analizamos las especificaciones modificadas. Los cambios documentados en esta evidencia representan una reducción del 35 al 45% en la resistencia estructural de los edificios. Elena sintió que se le secaba la garganta. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que estos edificios no cumplían con los códigos de construcción antisísmica vigentes en esa época. En caso de un terremoto de magnitud moderada, podrían sufrir daños severos o incluso colapso parcial, explicó el doctor Aguirre. La licenciada Morales intervino. Hemos verificado que los documentos son auténticos y corresponden exactamente con los archivos oficiales que encontramos en los registros del gobierno. Pero también descubrimos algo más. Patricia se inclinó hacia adelante. Ana encontró evidencia de que los mismos patrones de modificaciones se aplicaron a otros proyectos no documentados en la evidencia que ustedes trajeron. ¿Cuántos más?,
preguntó Miguel. Hasta ahora hemos identificado al menos 12 edificios adicionales, construidos entre 1986 y 1992, que presentan las mismas irregularidades, respondió Ana Morales. Elena se sintió abrumada. Eso significa que estamos hablando de aproximadamente 20 edificios públicos que podrían tener deficiencias estructurales significativas, completó Patricia. Hospitales, escuelas, clínicas y edificios administrativos donde trabajan o se atienden miles de personas diariamente. Dr. Aguirre mostró un mapa de la Ciudad de México con marcadores rojos. Hemos ubicado geográficamente todos los edificios identificados. La distribución sugiere que se trataba de una operación sistemática, no de casos aislados. Miguel estudió el mapa. ¿Han verificado el estado actual de estos edificios? Esa es una de nuestras preocupaciones principales, respondió Dr. Aguirre. Algunos de estos edificios han estado en uso continuo durante más de 30 años sin las inspecciones estructurales adecuadas. Patricia tomó una carpeta diferente. También hemos identificado a las personas que aparecen en la grabación. Rodolfo Méndez, el funcionario principal, ahora tiene 72 años y sigue siendo socio de varias empresas constructoras. Aurelio Campos murió en 2003, pero sus socios en la empresa constructora siguen activos. ¿Qué pasó con la empresa Edificaciones del Valle?, preguntó Elena. Ana Morales consultar sus notas. Se convirtió en una de las constructoras más exitosas del país. Entre 1987 y 2010 obtuvo contratos gubernamentales por más de 2.000 millones de pesos. Elena se sintió indignada. ¿Quiere decir que se enriquecieron a costa de poner vidas en peligro? Esa es exactamente la hipótesis que estamos investigando, confirmó Patricia. Pero necesitamos más evidencia para establecer conexiones legales sólidas. Dr. Aguirre cerró su carpeta. Lo más urgente ahora es verificar el estado estructural actual de estos edificios. Si nuestras sospechas son correctas, algunos podrían necesitar evacuación inmediata. ¿Cómo procederemos?, preguntó Miguel. Patricia explicó el plan. Vamos a solicitar inspecciones estructurales de emergencia para los edificios de mayor riesgo. Simultáneamente, continuaremos la investigación legal contra los responsables de la corrupción original. ¿Y si encuentran que los edificios están realmente en peligro?, preguntó Elena. Tendremos que tomar medidas para proteger la seguridad pública, incluso si eso significa evacuar temporalmente algunos edificios, respondió Patricia con gravedad. Elena pensó en todas las personas que habían trabajado, estudiado o recibido atención médica en esos edificios durante décadas, sin saber que podrían estar en riesgo. «Hay algo más que necesito preguntarles», continuó Patricia. ¿Han notado algún comportamiento inusual? Llamadas extrañas, vehículos siguiéndolos, personas preguntando sobre lo que están investigando. Elena y Miguel se miraron. «No, nada de eso. ¿Deberíamos estar preocupados?» «Es solo una precaución», explicó Patricia. «Cuando se involucran intereses económicos tan grandes y personas que aún tienen poder, es importante ser cautelosos». Cuando salieron de la oficina esa tarde, Elena se sentía como si estuviera viendo la Ciudad de México con ojos completamente nuevos. Cada edificio público que veía la hacía preguntarse si habría sido construido correctamente, si las personas que trabajaban dentro estaban realmente seguras. «Miguel, ¿crees que mi abuela sabía lo grande que era esto?», preguntó Elena mientras esperaban el metro. «Creo que tu abuela sabía exactamente lo que hacía cuando decidió preservar esa evidencia», respondió Miguel. «Sabía que algún día alguien tendría el poder de hacer algo al respecto». Elena asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una determinación renovada. La búsqueda de la verdad había revelado algo mucho más grande de lo que habían imaginado, y ahora no había vuelta atrás. Una semana después de la reunión con Patricia, Elena recibió una llamada que no esperaba. Era un número desconocido, pero cuando contestó, escuchó una voz femenina anciana que le resultó vagamente familiar. «¿Es usted Elena Márquez, la nieta de Esperanza Márquez?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Rosa Herrera, viuda de Carlos Herrera. He estado siguiendo las noticias sobre las investigaciones en edificios públicos y creo que necesitamos hablar». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Dónde puede encontrarnos?
Rosa les dio la dirección de su casa en la colonia Narvarte y acordaron reunirse esa misma tarde. Elena llamó inmediatamente a Miguel y luego a Patricia para informarle sobre el contacto inesperado. La casa de Rosa era modesta pero cuidada, con un pequeño jardín donde crecían rosas y geranios. Rosa, una mujer de 70 años con cabello blanco recogido y ojos inteligentes, los recibió con una mezcla de nerviosismo y determinación. He esperado más de 30 años para que alguien investigara lo que realmente le pasó a mi esposo, comenzó Rosa, invitándolos a pasar a su sala. Cuando vi en las noticias que están investigando irregularidades en construcciones de los años 80, supe que finalmente había llegado el momento. Elena se sentó en el borde del sofá. ¿Qué puede decirnos sobre Carlos y lo que pasó en 1986? Rosa se levantó y trajo una caja similar a las que Elena había encontrado en casa de su abuela. Carlos llegó a casa muy alterado esa noche de octubre de 1986. Me dijo que había grabado una conversación donde lo estaban amenazando por negarse a aprobar modificaciones peligrosas en el proyecto del hospital. ¿Él sabía que estaba siendo grabado?, preguntó Miguel. No, él fue quien hizo la grabación, aclaró Rosa abriendo la caja. Carlos siempre llevaba una pequeña grabadora porque tenía problemas de memoria para los detalles técnicos. Esa noche grabó la conversación intencionalmente porque sabía que era importante tener evidencia. Rosa mostró una fotografía de Carlos, un hombre de mediana edad, con lentes, que sostenía planos arquitectónicos. Él me contó que le había dado una copia de la grabación a una secretaria de la SEP en quien confiaba, Esperanza Márquez. Elena sintió una conexión emocional profunda al escuchar confirmada la relación entre su abuela y Carlos. ¿Se conocían bien? Carlos me hablaba mucho de Esperanza. Decía que era una de las pocas personas en el gobierno que realmente se preocupaba por hacer las cosas correctamente, explicó Rosa con una sonrisa triste. Trabajaban juntos en la Comisión de Supervisión de Obras, y él confiaba en su integridad. Rosa continuó sacando documentos de la caja. Después de la muerte de Carlos, seguí investigando por mi cuenta. Encontré que el patrón de corrupción era mucho más extenso de lo que habíamos imaginado. ¿Qué tipo de investigación hizo?, preguntó Miguel. Comencé a contactar a otros ingenieros que habían trabajado en proyectos similares. Algunos estaban dispuestos a hablar, otros tenían miedo. Pero gradualmente pude documentar un patrón que abarcaba muchos más proyectos, explicó Rosa, mostrando una libreta llena de notas manuscritas. Elena examinó las notas. Contenían nombres, fechas, ubicaciones de proyectos y descripciones detalladas de las irregularidades encontradas. ¿Por qué nunca llevó esta información a las autoridades? Rosa la miró con expresión amarga. Lo intenté. En 1988 presenté una denuncia formal, pero me dijeron que no había evidencia suficiente. En 1992 lo intenté nuevamente con un fiscal diferente, pero el caso se perdió en el sistema. ¿Recibió amenazas?, preguntó Miguel. Sutiles, pero efectivas. Me sugirieron que era mejor honrar la memoria de mi esposo en privado y que continuar con mis investigaciones podría ser perjudicial para la estabilidad de mi familia, respondió Rosa con indignación contenida. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín de Rosa. ¿Cuántos casos documentó? En total identifiqué irregularidades en 17 proyectos diferentes, pero sospecho que había muchos más, respondió Rosa, mostrando mapas y listas organizadas meticulosamente. Miguel revisó los documentos de Rosa y comparó con sus propias notas. Los proyectos que usted documentó coinciden con los que hemos identificado en nuestra investigación, pero hay varios adicionales. Carlos me dijo antes de morir que esta corrupción no era solo sobre dinero, continuó Rosa. Los materiales de baja calidad y las modificaciones estructurales ponían vidas en peligro. Él no podía vivir sabiendo que familias inocentes podrían morir por su silencio. Rosa se acercó a Elena y tomó sus manos. Su abuela fue muy valiente al preservar esa evidencia. Carlos me dijo que si algo le pasaba, Esperanza sabría qué hacer con la información. ¿Cree que la muerte de Carlos fue realmente un accidente?, preguntó Elena directamente. Rosa suspiró profundamente antes de responder. El reporte oficial dice que perdió el control del auto en una curva, pero Carlos había manejado esa ruta miles de veces. Era un conductor muy cuidadoso.
y su auto había pasado revisión mecánica apenas 2 semanas antes. Miguel tomó notas mientras Rosa hablaba. ¿Hubo alguna investigación adicional sobre el accidente? Minimal. El caso se cerró rápidamente como accidente por condiciones climáticas adversas, aunque esa noche no estaba lloviendo, respondió Rosa con frustración. Elena regresó a su asiento. Rosa, ¿estaría dispuesta a cooperar con la investigación oficial que estamos llevando a cabo? He esperado 38 años para que alguien me hiciera esa pregunta, respondió Rosa con determinación. Carlos y yo merecemos justicia, pero más importante, todas las personas que han estado en riesgo por esta corrupción merecen saber la verdad. Cuando se preparaban para irse, Rosa les entregó copias de todos sus documentos. Esperanza guardó la evidencia audiovisual, pero yo guardé los detalles técnicos y los patrones. Juntos tenemos un caso completo. En el camino de regreso, Elena se sintió abrumada por la magnitud de lo que estaban descubriendo, pero también inspirada por la determinación de Rosa y el legado de valentía de su abuela. Miguel, creo que finalmente entendemos por qué mi abuela guardó esa cinta durante tantos años, dijo Elena. No solo estaba preservando evidencia, estaba esperando el momento en que alguien tuviera el poder de hacer justicia. Patricia había formado un equipo especializado que incluía ingenieros estructurales, contadores forenses, investigadores de la Comisión Nacional de Anticorrupción y analistas de datos. La oficina se había convertido en un centro de comando donde se coordinaban múltiples líneas de investigación. Los testimonios de Rosa Herrera han sido fundamentales para expandir nuestra comprensión del caso, explicó Patricia durante una reunión con Elena, Miguel y el equipo completo. Sus documentos confirman y amplían lo que ya habíamos descubierto. Dr. Aguirre había estado trabajando día y noche, analizando los planos y especificaciones técnicas. Hemos identificado un patrón muy específico en las modificaciones. No eran cambios aleatorios para ahorrar dinero. Eran modificaciones sistemáticas que mantenían la apariencia de seguridad mientras reducían significativamente la resistencia estructural. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena. Significa que quien diseñó estas modificaciones tenía conocimiento técnico avanzado. No era solo corrupción burda, era corrupción sofisticada, diseñada para pasar inspecciones superficiales, explicó el doctor Aguirre. La licenciada Ana Morales había estado investigando los aspectos financieros del caso. Hemos rastreado los flujos de dinero entre las empresas involucradas. Los ahorros por las modificaciones se distribuían entre las constructoras y ciertos funcionarios a través de una red compleja de empresas fantasma. Miguel revisaba una pila de documentos financieros. ¿Cuánto dinero estamos hablando? En términos actuales, aproximadamente 800 millones de pesos que fueron desviados de los presupuestos originales de construcción, respondió Ana. Pero el costo en términos de seguridad pública es incalculable. Patricia mostró un organigrama en la pared. Hemos identificado a todos los actores principales de la red de corrupción. Además de Rodolfo Méndez, había al menos 8 funcionarios y 5 empresas constructoras involucradas. ¿Cuántos de ellos siguen vivos y activos?, preguntó Elena. 6 funcionarios y 3 empresas siguen operando, respondió Patricia. Algunos han mantenido conexiones con el gobierno y continúan obteniendo contratos públicos. Dr. Aguirre interrumpió con urgencia. Tenemos resultados preliminares de las inspecciones estructurales. 3 edificios necesitan evacuación inmediata. El silencio llenó la habitación. Elena sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué edificios?, preguntó Miguel. El Hospital General de la Zona Norte, la Escuela Secundaria Técnica 47 y la Clínica del IMSS en Iztapalapa, respondió Dr. Aguirre consultando sus reportes. Todos presentan fisuras estructurales críticas que se han desarrollado a lo largo de los años. Patricia tomó su teléfono. Voy a coordinar las evacuaciones inmediatamente. Esto significa que la investigación se volverá pública mucho antes de lo que habíamos planeado. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando el tráfico de la tarde en Paseo de la Reforma. ¿Cuántas personas trabajan o estudian en esos edificios? Aproximadamente 1.200 personas entre los 3 edificios, respondió Ana Morales. Vamos a necesitar ubicaciones temporales para todas las funciones mientras se realizan las reparaciones. ¿Y el Hospital General de la Zona Norte?,
preguntó Elena con preocupación. Es el más complicado porque es un hospital de referencia que atiende emergencias las 24 horas, explicó doctor Aguirre. Vamos a necesitar transferir pacientes y reubicar servicios críticos. Miguel cerró su libreta. ¿Cuánto tiempo tomarán las reparaciones? Mínimo 6 meses para evaluaciones completas y reparaciones estructurales, respondió doctor Aguirre. En algunos casos, podría ser necesario demoler y reconstruir secciones completas. Patricia regresó después de hacer varias llamadas. He coordinado con Protección Civil y los directores de cada institución. Las evacuaciones comenzarán mañana por la mañana. ¿Cómo van a explicar las evacuaciones al público?, preguntó Elena. Vamos a anunciar que son inspecciones preventivas de seguridad estructural hasta que tengamos todos los resultados legales, respondió Patricia. Pero inevitablemente habrá preguntas sobre por qué estos edificios específicos. Elena se sintió abrumada por la responsabilidad. La decisión de investigar el contenido de la cinta VHS había desencadenado una crisis que afectaría a miles de personas. ¿Están seguros de que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Elena con voz insegura. Rosa Herrera, que había estado silenciosa durante la reunión, se dirigió a Elena. Niña, si no hubieras encontrado esa cinta, estos edificios seguirían siendo bombas de tiempo. Las evacuaciones son incómodas, pero un colapso sería catastrófico. Doctor Aguirre asintió. Rosa tiene razón. Si la Ciudad de México experimenta otro sismo fuerte, estos edificios podrían matar a cientos de personas. Patricia cerró la reunión con instrucciones específicas. A partir de mañana, este caso será público. Necesito que todos estén preparados para la atención mediática y posibles presiones para detener la investigación. Cuando Elena y Miguel salieron del edificio esa noche, se sintieron diferentes. Ya no eran investigadores curiosos, ahora eran parte de una investigación que estaba literalmente salvando vidas. Elena, tu abuela estaría orgullosa, dijo Miguel mientras caminaban hacia el metro. Elena miró hacia las luces de la ciudad, pensando en todas las personas que trabajaban en edificios similares, sin saber si estaban seguras. Espero que estemos a la altura de lo que ella esperaba de nosotros. 6 meses después, la sala del Tribunal Federal de Justicia estaba repleta hasta los últimos asientos. Periodistas nacionales e internacionales, familiares de las víctimas, activistas de transparencia gubernamental, estudiantes de derecho y ciudadanos que habían seguido el caso durante meses, se agolpaban en cada espacio disponible. El juicio se había convertido en el caso de corrupción más importante de México en las últimas 3 décadas. Elena se sentaba en la primera fila, vestida con un traje azul marino que había pertenecido a su abuela, junto a Rosa Herrera, Miguel y Carmen Telles. A sus 70 años, Carmen había decidido usar su bastón adornado con una pequeña fotografía de esperanza. Rosa llevaba en su cartera la última carta que Carlos le había escrito, fechada el día antes de su muerte. En el banquillo de los acusados se encontraban 9 personas. Rodolfo Méndez, ahora de 72 años, y notablemente envejecido desde su arresto. 5 funcionarios más que habían sido identificados durante la investigación expandida, y 3 directivos de empresas constructoras, incluyendo al hijo de uno de los socios originales de Edificaciones del Valle. La mañana del veredicto, Elena había despertado a las 5 a.m. en su departamento de la Roma Norte. No había podido dormir bien durante semanas, pero esa madrugada se sintió extrañamente tranquila. Había preparado café y se había sentado junto a la ventana, observando cómo la Ciudad de México despertaba lentamente. En la mesa de centro tenía una copia de la cinta VHS, que había visto cientos de veces durante los últimos meses. Patricia Ramírez, actuando como fiscal principal, se había preparado durante 3 días para su alegato final. La noche anterior había ensayado frente a su equipo, puliendo cada palabra, cada pausa, cada gesto. Sabía que este caso definiría no solo su carrera, sino el futuro de la lucha contra la corrupción en México. Señores del jurado, comenzó Patricia con voz firme pero controlada. Hace 38 años, una mujer valiente tomó la decisión más difícil de su vida. Esperanza Márquez tenía 2 opciones: ignorar lo que había visto y preservar su seguridad personal, o arriesgar todo para preservar la verdad. Patricia señaló hacia la pantalla,
donde se proyectaba una fotografía de Esperanza en su escritorio de la SEP, tomada en 1985. Esperanza eligió la verdad. Y hoy, gracias a su valentía silenciosa, estamos aquí para hacer justicia no solo por ella, sino por todas las personas que durante décadas estuvieron en riesgo sin saberlo. La cinta VHS de 1986 se había convertido en la pieza central del caso, pero ahora estaba respaldada por más de 2.000 documentos, testimonios de 47 testigos y evidencia forense que incluía análisis de materiales de construcción, estudios estructurales comparativos y auditorías financieras que habían revelado un esquema de corrupción que superaba los 1.200 millones de pesos en términos actuales. Esta grabación, continuó Patricia, reproduciendo por última vez en el juicio la conversación entre Méndez y Carlos Herrera, documenta no solo un acto de corrupción individual, sino el momento exacto en que los acusados decidieron conscientemente poner ganancias económicas por encima de la seguridad de miles de ciudadanos mexicanos. Las inspecciones estructurales posteriores habían revelado deficiencias críticas en 23 edificios públicos. El Hospital General de la Zona Norte había requerido una reconstrucción parcial que costó 180 millones de pesos. La Escuela Secundaria Técnica 47 había tenido que ser demolida completamente después de que los ingenieros encontraran que la estructura podría colapsar con un sismo de magnitud moderada. Durante los 6 meses de investigación, Elena había vivido una transformación completa. La joven de 28 años que había encontrado la cinta por curiosidad se había convertido en una defensora férrea de la transparencia gubernamental. Había enfrentado amenazas que escalaron desde llamadas anónimas hasta el seguimiento físico por parte de personas no identificadas. Una noche de marzo, Elena había llegado a su departamento y encontrado la cerradura forzada. Nada había sido robado, pero todos sus documentos relacionados con el caso habían sido revisados. Patricia había insistido entonces en proporcionarle protección policial, y Elena había tenido que mudarse temporalmente a una ubicación segura. Los acusados no solo violaron la ley, declaró Patricia elevando la voz, sino que traicionaron la confianza fundamental que existe entre el gobierno y el pueblo. Cada peso desviado, cada especificación alterada, cada amenaza dirigida a quienes se atrevieron a cuestionar estas decisiones, representa una traición a los valores democráticos de nuestra nación. El momento más emotivo del juicio llegó cuando Rosa Herrera subió al estrado para su testimonio final. A pesar de sus 70 años, caminó con dignidad hasta el micrófono, llevando en sus manos una carpeta desgastada que contenía todas las notas de investigación que había recopilado durante casi 4 décadas. «Honorable tribunal», comenzó Rosa con voz clara pero temblorosa. «Mi esposo, Carlos Herrera, era un hombre simple que creía profundamente en su responsabilidad profesional. La noche del 15 de octubre de 1986 llegó a casa y me dijo algo que nunca olvidaré. Rosa, me están pidiendo que firme planos que pueden matar gente. No puedo hacerlo, aunque me cueste la vida». Rosa hizo una pausa, secándose las lágrimas con un pañuelo blanco. Carlos sabía que documentar esa corrupción era peligroso, pero me dijo, «Si algo me pasa, quiero que sepas que morí haciendo lo correcto. Y quiero que Esperanza sepa que confío en que algún día alguien tendrá el valor de usar esta evidencia». En la sala se podía escuchar el silencio absoluto. Varios miembros del jurado se secaban los ojos discretamente. «Durante 38 años», continuó Rosa, «he vivido con la certeza de que mi esposo fue asesinado por negarse a ser cómplice de esta corrupción. Hoy, finalmente, su muerte tendrá significado». Carmen Telles también testificó durante 2 horas sobre los intentos sistemáticos que ella y Esperanza habían hecho para reportar las irregularidades a través de canales oficiales y cómo habían sido consistentemente silenciadas, transferidas y amenazadas cuando insistieron en sus denuncias. «En 1987», explicó Carmen ajustando sus lentes de lectura, «Esperanza y yo preparamos un reporte de 47 páginas documentando todas las irregularidades que habíamos observado. Lo presentamos a nuestro supervisor directo, al director de la SEP y finalmente a la Contraloría General».
Carmen mostró copias de los acuses de recibo oficiales. Una semana después de entregar el último reporte, recibimos órdenes de transferencia a departamentos diferentes. A mí me enviaron a archivo de documentos históricos, donde no tendría acceso a información sobre construcciones actuales. A Esperanza la transfirieron a supervisión de escuelas rurales en Hidalgo, efectivamente exiliándola de la Ciudad de México. Elena fue llamada a testificar sobre el descubrimiento de la evidencia y la evolución de su comprensión sobre la importancia de lo que había encontrado. Describió detalladamente el momento en que encontró la cinta en el ático, la primera vez que la reprodujo, y la decisión gradual de investigar su contenido a pesar de los riesgos. Mi abuela nunca me habló directamente sobre esto, explicó Elena desde el estrado, mirando hacia la fotografía de Esperanza, que Patricia había puesto en una mesa especial. Pero ahora entiendo que toda su vida, después de 1986, estuvo marcada por el peso de guardar este secreto. Ella vivió 38 años, esperando que alguien de la familia tuviera el valor de hacer lo que ella no pudo hacer en su momento histórico. Elena describió también las amenazas que había recibido y su decisión de continuar a pesar del miedo. Recibí llamadas anónimas diciéndome que dejara descansar a los muertos y que algunas verdades eran mejor mantenerlas enterradas. Pero cada vez que dudaba, recordaba la expresión en los ojos de mi abuela cuando hablaba de los viejos tiempos. Ahora sé que era culpa, pero también esperanza. Los abogados defensores habían intentado durante semanas desacreditar la evidencia a través de múltiples estrategias. Alegaron que la cinta era demasiado antigua y que podía haber sido manipulada, que las construcciones habían sido adecuadas según los estándares de la época y que las modificaciones estructurales eran optimizaciones legítimas para cumplir con presupuestos ajustados. Sin embargo, los análisis forenses dirigidos por 3 laboratorios independientes habían confirmado irrefutablemente la autenticidad de la grabación. Los análisis espectrográficos de la voz, la verificación de los metadatos temporales y la comparación con otras grabaciones de la época habían demostrado que la cinta no había sido alterada. Dr. Fernando Aguirre proporcionó el testimonio técnico más devastador durante 4 horas de exposición detallada. Usando maquetas, simulaciones por computadora y comparaciones fotográficas, demostró exactamente cómo las modificaciones documentadas habían comprometido fatalmente la integridad estructural de los edificios. Si la Ciudad de México experimentara un sismo de magnitud 7.0 o superior, declaró Dr. Aguirre mostrando simulaciones en pantalla, estos edificios en su estado original habrían colapsado con una probabilidad del 78%, causando potencialmente entre 300 y 500 muertes, dependiendo de la ocupación en el momento del sismo. El doctor Aguirre mostró fotografías de los edificios después de las reparaciones de emergencia. La evidencia presentada en este juicio no solo documentó crímenes del pasado, literalmente salvó vidas al permitir las reparaciones preventivas. Cada día que estos edificios operaron con deficiencias estructurales, miles de personas estuvieron a minutos de una posible tragedia. Durante los recesos del juicio, Elena se había convertido en el rostro público del caso. Los medios la buscaban constantemente, y ella había aprendido a manejar las entrevistas con una mezcla de dignidad personal y compromiso social que recordaba a su abuela. Mi abuela Esperanza Márquez fue una heroína silenciosa, declaró Elena en una entrevista para Televisa durante el receso del mediodía. Durante 38 años, cargó con el peso de saber que había injusticia sistémica, pero también tuvo la sabiduría de preservar la evidencia para el momento correcto, cuando alguien tendría el poder de actuar. Un reportero de TV Azteca le preguntó sobre el impacto personal de la investigación. ¿Cómo cambió su vida descubrir este secreto familiar? Elena reflexionó antes de responder. Me hizo entender que cada familia mexicana tiene historias de personas que conocieron la corrupción y tuvieron que elegir entre su seguridad personal y hacer lo correcto. Mi abuela eligió un camino intermedio, preservar la verdad hasta que fuera seguro revelarla. Después de 2 semanas de deliberación que mantuvo a México en suspenso, el jurado regresó con su veredicto. La tensión en la sala era palpable,
cuando el presidente del jurado se levantó para leer la decisión. En el caso del Ministerio Público contra Rodolfo Méndez y asociados, en los cargos de corrupción agravada, negligencia criminal, asociación delictuosa y puesta en peligro de la seguridad pública, encontramos a todos los acusados culpables. La sala estalló en aplausos y gritos de júbilo. Elena sintió que las piernas se le aflojaban y tuvo que sostenerse del brazo de Miguel. Rosa Herrera lloró abiertamente por primera vez desde el inicio del juicio. Carmen Telles levantó su bastón en señal de victoria. Rodolfo Méndez, el principal acusado, fue sentenciado a 20 años de prisión y multas por 400 millones de pesos. Los demás funcionarios recibieron sentencias entre 12 y 18 años, y los directivos de las empresas constructoras fueron condenados a entre 10 y 15 años, además de la obligación de financiar completamente las reparaciones estructurales de todos los edificios afectados, con un costo estimado de 1.800 millones de pesos. Además de las sentencias criminales, el caso había generado reformas legislativas históricas. El Congreso había aprobado la Ley Esperanza Márquez, que establecía protecciones específicas para funcionarios públicos que denuncien corrupción, creaba un fondo permanente para inspecciones estructurales preventivas y requería auditorías anuales de todos los edificios públicos construidos entre 1980 y 2000. También se estableció la Comisión Nacional de Integridad en Obras Públicas, una entidad autónoma con poder de investigación y sanción, dirigida por un Consejo Ciudadano Independiente. Rosa Herrera fue nombrada presidenta honoraria de la comisión. Cuando Elena salió del tribunal después del veredicto, se encontró con una multitud de reporteros que la esperaban en los escalones. Se sentía agotada física y emocionalmente, pero también experimentaba una sensación de paz que no había sentido en meses. ¿Qué piensa de las sentencias?, le preguntó Denise Merker de Televisa. Creo que finalmente se hizo justicia, respondió Elena con voz firme. No solo para Carlos Herrera y mi abuela, sino para todas las personas que estuvieron en riesgo durante décadas sin saberlo. Pero más importante, creo que enviamos un mensaje claro de que la corrupción tiene consecuencias, sin importar cuánto tiempo tome descubrirla. ¿Qué planes tiene ahora?, preguntó Carlos Loret de Mola. Elena miró hacia Rosa Herrera, que esperaba pacientemente cerca de los escalones del tribunal junto a Patricia Ramírez. Voy a continuar trabajando con Rosa, Patricia y otras personas para asegurarme de que este tipo de corrupción nunca vuelva a poner vidas en peligro. También voy a asegurarme de que la historia de mi abuela inspire a otros funcionarios públicos a tener el valor de hacer lo correcto. Miguel la esperaba junto a Patricia en los escalones del tribunal, rodeado por las cámaras de televisión y los fotógrafos. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Miguel cuando finalmente logró acercarse. Elena miró hacia el cielo gris de la tarde capitalina, similar al que había visto 8 meses atrás, cuando decidió por primera vez investigar el contenido de la cinta en su departamento de la Roma Norte. Siento que finalmente entiendo el propósito de mi vida, respondió Elena, abrazando a Miguel. Mi abuela me enseñó que a veces la justicia toma décadas, pero que siempre vale la pena luchar por ella, sin importar cuánto tiempo tome o cuán peligroso sea el camino. Rosa Herrera se acercó a Elena y la abrazó con lágrimas de alivio y júbilo en los ojos. Carlos y Esperanza pueden descansar en paz ahora, dijo la mujer mayor con voz quebrada por la emoción. Su sacrificio no fue en vano. Cambiaron la historia de México. Patricia se unió al grupo, cargando una carpeta con todos los documentos del caso. Este caso va a cambiar fundamentalmente la forma en que México maneja la supervisión de obras públicas, declaró con orgullo profesional. El legado de Esperanza y Carlos va a proteger vidas por generaciones, pero también va a inspirar a otros a denunciar la corrupción cuando la vean. Esa noche, Elena regresó al ático de la casa en Coyoacán por última vez antes de convertir la propiedad en la sede de la Fundación Esperanza Márquez para la transparencia en obras públicas. Ya no se sentía abrumador. Ahora se sentía como un lugar sagrado de memoria y legado, un espacio donde la valentía silenciosa se había convertido en justicia pública. Colocó la cinta VHS original en una vitrina especial de cristal blindado, junto a una placa de bronce que había mandado hacer.
en honor a Esperanza Márquez y Carlos Herrera, héroes silenciosos de la justicia. Su valentía salvó vidas y cambió la historia de México. La historia de la cinta VHS había terminado oficialmente, pero su impacto se multiplicaría exponencialmente en los años siguientes. Elena había establecido un fondo dotado con 50 millones de pesos para promover la transparencia en obras públicas, financiado por donaciones de ciudadanos y empresas éticas de todo el país. Rosa había decidido donar todos los documentos de investigación de Carlos al Archivo General de la Nación, creando la colección Carlos Herrera, que se convertiría en una fuente de investigación histórica sobre corrupción gubernamental para académicos y periodistas. Carmen Telles, inspirada por el éxito del caso, había terminado su libro Voces silenciadas, Memorias de una funcionaria honesta, que se publicaría 6 meses después y se convertiría en un bestseller nacional. Esperanza siempre decía que el servicio público era un honor sagrado, no una oportunidad para enriquecerse, había escrito Carmen en el prólogo. Un año después del juicio, Elena recibió una llamada de Jorge Ramos, el periodista de investigación de Univisión, quien había encontrado evidencia de irregularidades similares en construcciones de escuelas públicas en los estados de Veracruz y Oaxaca. ¿Estaría dispuesta a ayudar con otra investigación que podría afectar a miles de estudiantes?, le preguntó. Elena no dudó ni un segundo en su respuesta. Había entendido que había heredado más que una casa y unos documentos de su abuela. Había heredado la responsabilidad moral de defender la verdad y la justicia, sin importar cuánto tiempo tome, cuán difícil sea el camino o cuán poderosos sean los intereses que se opongan. La cinta VHS antigua había cumplido magníficamente su propósito después de 38 años de silencio paciente. Finalmente había hablado con una voz que resonó en todo México, cambiando leyes, salvando vidas, inspirando reformas y demostrando que la valentía de una persona común puede hacer una diferencia extraordinaria, incluso décadas después de su muerte. Elena guardó una copia de la cinta en su nuevo departamento, en la Colonia Condesa, junto a una fotografía ampliada de Esperanza y Carlos, tomada en las oficinas de la SEP en octubre de 1986. En la foto, ambos se veían serios pero determinados, como si supieran intuitivamente que algún día su valentía silenciosa cambiaría el curso de la historia mexicana. «Gracias, abuela», murmuró Elena esa noche, tocando suavemente el marco de la fotografía. «Finalmente entiendo por qué guardaste todo esto con tanto cuidado. No era solo evidencia criminal, era esperanza para el futuro, fe en que algún día la verdad triunfaría sobre la corrupción». Al día siguiente, Elena despertó a las 6 a.m. para su primera reunión como directora de la Fundación Esperanza Márquez. Tenía 47 casos de posible corrupción en obras públicas esperando investigación en su escritorio. La lucha apenas comenzaba, pero Elena sabía que llevaba consigo el legado de valentía de su abuela y la certeza de que, sin importar cuánto tiempo tome, la justicia siempre encuentra su camino.